Hola, muy buenas tardes. Volvemos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo. Y bueno, pues vamos a comentar los fichajes más destacados que llevamos hasta el 21 de julio. Este año se ha ido un poquito menos el mercado por la Eurocopa, Copa América, pero ahora me pondré más con él y haremos actualizaciones más periódicas de lo que llamamos de mercado de fichajes. A ver, primero voy a ir con los movimientos que ya están cerrados, que ya son oficiales, y luego, bueno, pues haré algún movimiento que está bastante encaminado, que ya hay acuerdo entre clubes y solo falta por los últimos flecos, y también algún que otro rumor. Bueno, empecemos. El movimiento más destacado, aunque ya estaba conocido desde el principio de junio, es el de Kylian Mbappé al Real Madrid, llegando libre, gratis, aunque bueno, entre sueldo fijo y prima de traspaso le va a salir por unos 80 millones de salario al año. Así que, bueno, Mbappé llega gratis, entre comillas, al Real Madrid, al igual que lo hace Endrick, por 60 millones más 12 en variables, pero esto ya era un acuerdo también del pasado. Vamos con Douglas Luiz, que se marcha desde el Aston Villa a la Juventus, 51 millones y medio. Un buen fichaje para la Juve, ha cuadrado cuentas el Aston Villa con esta venta. Yo creo que es un buen futbolista, que abarca mucho campo y que le puede dar mucho a esta Juventus de Turín, y además en una buena edad, todavía con 26 años. Y para reemplazarlo parece que al Aston Villa va a fichar a Madu Onana, el mediocentro belga del Everton, por el que pagará unos 50 millones de euros. Ya veis que la Premier sigue gastando unas auténticas barbaridades. En cuanto a otro equipo de Premier, el Manchester United ha pagado 62 millones más 8 en variables por Denis Lloró. El joven central francés de 18 años viene del Lille, parecía objetivo claro del Real Madrid y parecía que seguía al Real Madrid, pero el Manchester United ha pujado fuerte y se lo ha quedado. Un jugador con una gran capacidad de anticipación, con mucha altura, un jugador que va muy bien por arriba y que puede ser uno de los líderes de la defensa de los Red Devils en los próximos años. El Bayern Múnich se está reforzando de lo lindo, está haciendo buenos fichajes. Ya sabemos el de Hiroki Ito, que llegó desde el Stuttgart por 23 millones y medio de euros, pero también tiene dos fichajes bastante top. Michael Olise desde el Crystal Palace por 53 millones, extremo derecho que yo creo que va a aportar mucho al equipo y que ya merecía un salto así, el jugador del Crystal Palace. Y Joe Paliña, que se ha marchado del Fulham al Bayern Múnich, un movimiento que quedó frustrado el pasado mercado de invierno y que ya es oficial. 51 millones de euros paga el Bayern Múnich por este pivote defensivo. Una posición de pivote defensivo que, como decía, el Bayern no tenía desde hace muchos años, y yo creo que va a ser útil Joao Paliña, el jugador portugués, para este Bayern Múnich. Bueno, el Manchester City ha cerrado lo de Savinho, 25 millones de euros, aunque es un poco trampa porque es un jugador que ha pasado por clubes del City Football Group, como el Stade de Troyes o el Girona, así que bueno, es un traspaso entre comillas, un poco para ajustar cuentas, pero puede ser un extremo interesante Savinho para el Manchester City y darle también ese desborde por banda derecha o por banda izquierda, aunque yo creo que jugará más bien en la derecha. Hay un rumor muy fuerte de que Kevin De Bruyne se puede ir a Arabia Saudí, sería una pena, un jugador que todavía yo creo que está a un alto nivel y que podría seguir en Europa, pero parece que hay acuerdo entre Al Ittihad, el equipo donde está Benzema, y en este caso Kevin De Bruyne, y parece que Guardiola se quedará sin una de sus piezas claves. Más traspasos de Premier que han servido para cuadrar cuentas en equipos que estaban teniendo dificultades con el fair play, como el Aston Villa, el Tottenham, el Forest. Ha llegado Ian Madsen, el jugador que pertenecía al Chelsea pero que está cedido en el Borussia Dortmund por 44 millones y medio de euros. Es un buen jugador, muy profundo, pero creo que está algo sobrepagado. Los traspasos entre clubes de Premier siempre se sobrepagan, al igual que Max Killman, un central que estaba en los Wolves, central zurdo, con muy buena presencia y un buen futbolista, pero 47 millones y medio ha pagado el West Ham y también me parece exagerado. Llega un jugador muy prometedor de 18 años, Archie Gray, futbolista que puede jugar tanto de pivote como central, incluso lateral derecho, que estaba en el Leeds United, que ha sido una de las piezas claves en un Leeds que se quedó a las puertas del ascenso y por el que el Tottenham ha pagado 41 millones de euros. Y también, bueno, por ejemplo, ha llegado el canterano Elliot Anderson del Newcastle al Nottingham Forest, 41 millones. Ya digo que todo es por ajustar cuentas. Interesante el fichaje del Borussia Dortmund, que contrata a Seydou Guirassy por 18 millones de euros, un jugador que marcó 28 goles con el Stuttgart el año pasado, el guineano, que parecía que se iba a caer, pero al final se ha hecho oficial y yo lo veo un muy buen fichaje, el de Seydou Guirassy, y además parece que el Dortmund también se va a llevar a Waldemar Anton del Stuttgart. El Stuttgart va a quedar un poquito desnivelado.
¿Qué más tenemos? Por ejemplo, Kiernan Dewsbury-Hall llega al Chelsea, 35 millones de euros desde el Leicester City. Buen mediocentro, aunque también algo sobrepagado. Jakub Minteg, un jugador que estaba en el Newcastle, aunque estaba cedido en el Feyenoord, pues llega al Brighton, 35 millones de euros. Buongiorno se marcha al Napoli por 35 millones de euros, también un buen central zurdo, aunque quizás algo sobrepagado, como decimos. ¿Y qué más tenemos? Pues por ejemplo el movimiento de Kefren Turam a la Juve, que me gusta mucho, otro pivote defensivo interesante y que creo que algún equipo de más nivel le habría interesado. 20 millones de euros, ha salido barato. Y bueno, pues algún movimiento más, por ejemplo el Lyon, que ha gastado mucho dinero, con Moussa Niakhaté, 32 millones de euros, el central que estaba en el Nottingham Forest. El Brighton también ha incorporado a Max Piffer por 30 millones. Y si vemos algún movimiento interesante más, pues me gusta, por ejemplo, el de Mason Greenwood, 26 millones de euros por parte del Olympique de Marsella, que le ha pagado al Manchester United, un jugador que demostró un gran nivel en su cesión en el Getafe y que creo que lo puede hacer bien. 18 millones de euros tiene en este caso Alex García, le ha pagado el Bayer Leverkusen al Girona, buen fichaje también para el medio campo. Y algún movimiento que destaque más, pues bueno, Valdemar Anton, como hemos dicho, 22 millones y medio ha pagado el Dortmund al Stuttgart. O Martin Terrier, que se marcha al Bayer Leverkusen por 20 millones de euros, el futbolista que estaba en el Stade de Rennes francés. Y ya la verdad el resto de movimientos son algo menores y poco más. Más allá de que Saniolo se ha ido a Atalanta o a Darabiollo, un centro que estaba en el Fulham, se ha ido al Chelsea libre, tenemos poquito más. Vamos a los rumores o fichajes que están muy encaminados. Por ejemplo, Højbjerg va a llegar al Marsella por unos 14 millones de euros. Tenemos algún movimiento más confirmado. Calafiori está muy cerca del Arsenal, el central del Bolonia, central zurdo, que jugó una buena Eurocopa y que llegaría al club Gunner por unos 40 millones fijos más 5 en variables. De ese traspaso solo vería el Bolonia 50% porque el otro 50% se iría al Basilea, uno de sus clubes de formación. Álvaro Morata se va al Milan, ha pagado la cláusula el Milan, unos 13 millones de euros, firma un contrato de 4 años y yo creo que va a ser un delantero útil para el equipo de Paulo Fonseca. ¿Y qué más tenemos? Pues por ejemplo Aubameyang, que se va en este caso al Qadsia, al equipo de Arabia Saudí, donde ha ido por ejemplo Nacho, el jugador madridista. Ivan Rakitic, me parece curioso, se marcha al Hajduk Split, un jugador que estaba en Arabia Saudí. Marco Reus se va a Los Ángeles Galaxy, también libre. Y luego tenemos algún movimiento más que podamos destacar. Pues bueno, podríamos hablar en este caso, por ejemplo, de que Di María se va a quedar en el Benfica, aunque parecía otra cosa. Y si contamos algún movimiento, pues parece que Robin Lenormand va a llegar al Atlético de Madrid por unos 30 millones. Tenemos también lo del Como en Italia, equipo recién ascendido con Cesc Fábregas de entrenador y que se ha llevado a jugadores ilustres como Varane, como Alberto Moreno, como Pepe Reina, que han tenido buena carrera en España. Lo que hemos dicho de Onana, que está casi cerrado en el Aston Villa por unos 50 millones de euros. Y también se me olvidaba, el Manchester United ha firmado a Zirkzee, el delantero del Bolonia, 40 millones de euros, muy joven, buen goleador y que le puede competir perfectamente a Højlund por el puesto. Mika Otace, el jugador georgiano, una de las revelaciones de la Eurocopa, se va a marchar al Olympique de Lyon, procedente del Metz, buen traspaso para el Olympique de Lyon, que creo que incorpora a un futbolista muy muy interesante. Y bueno, pues algún rumor, por ejemplo, el Atlético de Madrid en todos los delanteros que quiere, se ha hablado de Dovic, ahora se habla de Füllkrug por unos 30 millones. Veremos si puede llegar esa propuesta. Yo creo que sí puede llegar perfectamente y que puede ser interesante. Y bueno, pues en el capítulo Turquía, que siempre salen jugadores con más nombre que fútbol, por ejemplo, Immobile y San Maximón. Immobile se ha ido al Besiktas y San Maximón al Fenerbahce, que ahora lo dirige José Mourinho. Seguiremos cubriendo el mercado de fichajes con los movimientos, esto es lo más destacado, y veremos lo que puede ocurrir en los próximos días. Por supuesto, el Barça parece que va a agitar el mercado con la posible llegada de Nico Williams, el interés en Dani Olmo, en Merino, pero yo creo que Dani Olmo también se puede ir a un Bayern Múnich o incluso Manchester City, por lo de Kevin De Bruyne, un Bayern Múnich que también está buscando un mediapunta. Veremos si es Xavi Simons o si es el propio Dani Olmo. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Javier Ruiz, un placer como siempre. Chao.